todos los que predican la palabra de Dios la predican correctamente. Y como dice el Señor hoy, no todos los que dicen, hacen. Los errores nuestros, de los líderes, de los sacerdotes, de quienes tenemos el encargo de dirigir al pueblo, hace que la gente no solamente deje de creer en el líder, en el sacerdote, sino que deje de creer en Dios. Y el Señor aclara eso, que aunque el que está al mando, que aunque el que está dirigiendo al pueblo se puede equivocar, nosotros debemos tener el discernimiento para saber de lo que dice o de lo que hace, qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces, Él dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Y dice, hagan lo que les diga. No dice definitivamente abandonen la fe, porque simplemente los fariseos lo están haciendo mal, sino dice, hagan lo que ellos les digan, o sea, en algo tienen razón, no en todo están equivocados, en algo tienen razón, hagan lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. El problema radicaba en el testimonio. Quizás la predicación era correcta, pero el testimonio era tremendo, malo, porque esperaban, siendo el líder, esperaban mandar a los demás que hagan, pero no movían ni un dedo. Hace unos días empezamos a preparar el retiro de los niños jóvenes de confirmación. Y la preparación empieza haciendo que los catequistas hagan las dinámicas que van a hacer los niños. Porque es importante experimentar en persona lo que esos jóvenes y niños van a experimentar más tarde, y no simplemente obligar y decir tienen que hacerlo porque así es la dinámica. Y de la misma manera ocurre también en la catequesis, ¿no? La catequesis es el momento en que a los niños les enseñamos lo que deben hacer en su vida, lo que deben vivir en su vida, lo que deben aprender, y se les enseña la doctrina. Pero si los niños vieran todo lo que el catequista hace, en algunos momentos tendríamos que decirles, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen una cosa y hacen otra cosa. Es igual para todos, catequistas, sacerdotes, líderes, para todos. Y entonces lo que se trata es de tener un buen discernimiento para que el comportamiento de unos no dañe la fe, sino que me ayude a entender pues el pecado en nuestra vida. Somos pecadores y eso hace que muchos caigan, pero no por eso voy a perder la fe. Mi fe está puesta en Dios, no está puesta en ningún sacerdote, en ningún líder, en ninguna otra persona, más que en Dios. Y con la fe puesta en Dios, aprenderé lo que tengo que aprender acerca de Dios y discerniré todo aquello que no es correcto para no aprender eso que no es correcto y para orar por aquel que está en el error. Ya de ahí vendría todo el proceso de corrección fraterna. Si tengo la capacidad, si tengo la autoridad o si se me presenta la oportunidad, podría ayudar a la otra persona
en una corrección fraterna. ¿Recuerdan cómo es ese proceso? Si hay alguien que está cometiendo un error, por favor, llámelo a solas, dígale lo que está pasando, lo que está haciendo mal. Si continúa en el error, tal vez llame a otros hermanos de la comunidad, a personas que puedan ayudarle a motivar a esta persona a salir de ese error. Y si no ocurre nada, pues ya simplemente dice el Señor, trátelo como un pagano. Es decir, ya aléjese de esa persona. Yo creo que eso hace falta mucho en nuestra comunidad, tanto el discernimiento como también la corrección fraterna. Y es porque en los errores que se pueden presentar dentro de la iglesia, que se presentan, si no presentáramos ningún error, no sé, tal vez ya estaríamos en la gloria de Dios, ¿cierto? Y entonces allá sí todo es perfecto y veremos a Dios tal cual es. Pero en los errores que se presentan en la iglesia, muchas veces, yo no lo sé porque en realidad los que lo saben son ustedes, que viven afuera y están afuera en sus trabajos, pero muchas veces el católico va a comentar esos errores es a su ambiente de trabajo, a su lugar de trabajo, a donde están en otro ambiente, ¿sí? Y entonces como que esos lugares se convierten en el lugar de desahogo, y en lugar de nosotros evangelizar, nos volvemos un escándalo para otros que tienen mucha menos fe que nosotros. Por eso es bien importante hacer ese discernimiento correcto, ¿no? Y saber cuándo nos están diciendo la verdad y cuándo no nos están diciendo la verdad. Ese discernimiento viene de Dios, es un don de Dios, y tenemos que pedirlo para que nosotros podamos realmente ver con claridad por dónde es el camino que nos conduce a Dios. El discernimiento no sirve para descubrir la maldad de alguien y abandonar la fe, sino para ir buscando el camino de nuestra fe y el camino de nuestra salvación, a pesar de los problemas y de las dificultades que puedan tener las demás personas. Prácticamente, cuando se habla de un cambio, se tiene que hablar primero de un cambio personal. El Señor nunca habló de que cambiáramos a los demás, sino que primero cambiáramos nosotros y con nuestro testimonio pudiéramos cambiar a los demás, ¿no? El Señor hoy nos habla en la primera lectura pidiéndole a dos pueblos que finalmente no lograron entender la palabra de Dios y el deseo de Dios, a los príncipes de Sodoma, ¿sí? Escuchen las enseñanzas de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. En Gomorra y Sodoma y Gomorra, levántense y purifíquense. Era una cuestión que tenían que hacer personalmente, ¿no? Aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la vida. Qué cosa tan bonita decía el Señor a Sodoma y Gomorra, pero mientras uno no asuma eso personal, no hay ningún cambio. Uno no puede decir, es que la iglesia no cuida a los huérfanos, es que la iglesia no auxilia al oprimido, es que la iglesia no hace el bien, es que la iglesia hace el mal. No, así no es personal. Soy yo el que tengo que cambiar para hacer de mi iglesia algo mejor, porque si uno de nuestros órganos de nuestro cuerpo está enfermo, todo el cuerpo está enfermo. Pero si alguno de los órganos del cuerpo se recupera,
entonces el cuerpo entero se recupera y así es la iglesia. Yo soy como un órgano del cuerpo de la iglesia. Si estoy enfermo y no logro recuperarme de mi pecado, pues enfermo a toda la iglesia. Pero si personalmente me busco mi recuperación y busco mi conversión, estoy haciéndole un bien a toda una iglesia. Estoy haciéndole el bien a todos, ¿no? Entonces, en tiempos tan difíciles es bueno pensar en el discernimiento. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Ahí está el don de la ciencia que nos pide el Señor que le pidamos al Espíritu Santo, ¿no? El don de la ciencia, que es ese don del Espíritu Santo que nos ayuda a descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo. Es diferente a la ciencia humana. La ciencia humana va descubriendo cositas de Dios, pero la ciencia divina nos va haciendo descubrir el camino correcto para seguir hacia Dios y el camino que no debemos tomar porque terminaríamos como Sodoma y Gomorra. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener un buen discernimiento en nuestra fe, en nuestra relación familiar, con los hijos, con los padres, con todos nuestros seres queridos, para que también les ayudemos en el crecimiento de la fe y que no dejemos que las cosas que pasen nos alteren y hagan que demos mal testimonio frente a los demás.